Hola, buenas tardes, buenos días. Gracias, Micael. Este es el último seminario de este trimestre y yo creo que es un seminario muy adecuado para los tiempos que corren, ¿no? Donde cada vez es más evidente que necesitamos convergencia de las distintas disciplinas que coincidimos, que trabajamos en el día a día en el ámbito de la salud laboral. Y esta convergencia tiene dificultades conceptuales y metodológicas, ¿no? Porque responden a tradiciones académicas, a prácticas profesionales muy distantes. Desde la ingeniería en el mundo de la tecnología, a la medicina, en las ciencias de la salud, pasando por la psicología, anclada en las ciencias sociales o la química, que procede de las ciencias experimentales. Y seguramente me dejo fuera otras disciplinas y otros ámbitos profesionales como el derecho, la enfermería, la economía, la física o la arquitectura, por mencionar algunas de las que en algún momento coincidimos, ¿no? Con profesionales con ese background trabajando en el ámbito de la salud laboral. Esta realidad, que no es fruto del azar, sino de la necesidad y también de los intereses, eh, es un problema que surge porque tenemos que movernos en un mundo muy dinámico, como el de las empresas, sean públicas o privadas, y alrededor de temas desde la seguridad y salud en el trabajo, donde se requieren conocimientos muy especializados algunas veces y muy diversos, procedentes, como digo, de disciplinas que tienen definición multidisciplinar. La salud laboral es multidisciplinar. En este contexto, yo creo que es más necesario que nunca tener marcos conceptuales que nos ayuden a entendernos, a integrar esos conocimientos diversos, a comunicarnos, a trabajar juntos, para entender la realidad y modificarla, que en definitiva es la razón de ser, ¿no? De todo lo que hacemos, de todo el trabajo, ¿no? Tanto a nivel de entenderlo científicamente como de desarrollar actividades que modifiquen los problemas que surgen de esa realidad y que nos llevan a actuar, ¿no? Yo creo que en este ámbito es más verdad la frase conocida de no hay nada más práctico que una buena teoría, que es un psicólogo teórico, Kurt Lewin, que el que la acuñó y que yo creo que nos sirve para dar apoyo a este seminario de hoy. Además de esta densidad y diversidad de perspectiva, también hay que tener en cuenta, también hay que tener en cuenta la dinámica y los cambios que se producen continuamente. No estamos en un momento especial, posiblemente más acelerado de cambio, pero siempre estamos cambiando, ¿no? En el mundo del trabajo remunerado, ¿no? Y esa relación que hay entre el mundo de los cuidados, el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado. Y estos que son fruto estos cambios de los cambios que se producen en la sociedad y que hemos experimentado de manera muy directa durante la pandemia, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha hecho también tomar conciencia de estos cambios que se han acelerado, como decía, ¿no? Para hablarnos de todos ellos y de mucho más, tengo el placer y el honor de presentaros al profesor del CLOS, al que podemos llamar Jordi, George o Jorge. Una diversidad de nombres que refleja para mí una de sus principales virtudes, esa capacidad de convivir con varias identidades sin que le pese y desde, por supuesto, nacionalidad española, catalana, británica y norteamericana, pero también de trabajar en disciplinas diferentes. Desde la medicina que es su formación inicial, trabajar con ergónomos, con higienistas, incluso diría con psicólogos, que no es fácil a veces trabajar con ellos. Por lo tanto, creo que es la persona adecuada para plantearnos un marco conceptual que nos ayude en este ejercicio diario que tenemos que realizar para poder trabajar de manera efectiva. Jordi, que lo conocéis o lo conocemos casi todos los que estamos aquí, para aquellos que no lo conozcan, diré que es catedrático en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas en Houston, pero también investigador senior en el Centro de Salud Laboral
de la Universidad, el Centro de Investigación en Salud Laboral de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Es especialista en medicina interna, neumología y medicina del trabajo, y tuve el placer, el honor, el orgullo de dirigir su tesis doctoral en el programa de biomedicina de la Universidad Pompeu Fabra. Él reparte el trabajo entre el ejercicio asistencial, la docencia y la investigación. No es fácil, pero algunos lo consiguen. Jordi, gracias. Gracias, Fernando. La verdad es que el honor es mío. Sobre todo poder volver aquí y dar este seminario. Y gracias por las palabras tan cariñosas. Voy a saber si esto funciona. Okay. A ver. ¿Se ve ¿se ve? Sí. Bueno, pues hoy os voy a hablar un poco de una experiencia que llevamos 3 años trabajando junto con el Instituto Nacional de Salud y Seguridad laboral en Estados Unidos, NIOSH, y que tiene que ver con una visión ampliada de la salud laboral a través de un proyecto de 3 años que hemos tenido con ellos. Y Fernando lo ha presentado muy bien. Básicamente, se trata de ver hacia dónde va el campo de la salud laboral y cómo podemos responder mejor a los retos, a los cambios que están ocurriendo en el mundo del trabajo. Entonces vamos a empezar, pero antes de esto, quería reconocer que este trabajo lo hicimos mucha gente, pero sobre todo mis compañeros de NIOSH, Sarah Felker, Paul Schulte y Jessica Stride, que tienen una S que le sobra ahí, y junto con una compañera aquí, Michelle McDaniel. Bueno, para empezar, Fernando ya ha apuntado a ello. El mundo del trabajo está experimentando grandes cambios, cambios en el tipo y lugar de trabajo y empleo. Estos cambios en el tipo y lugar de empleo, al menos en Estados Unidos, se reflejan en un perfil en donde la mayor parte de las empresas en Estados Unidos ahora se pueden considerar pymes, pequeñas y medianas, y que a su vez emplean un número desproporcionado de trabajadores a alto riesgo. Sabemos que las formas de trabajo a distancia o teletrabajo están en aumento. También otras condiciones de trabajo son reflejo de algunos de los factores que ha apuntado Fernando sobre la tecnología, pero también otros factores, incluida la globalización. Esas nuevas condiciones de trabajo también a veces van acompañados de nuevos planes de trabajo. En el CISAL ya habéis trabajado mucho el tema de las nuevas formas de contratación, desde trabajo temporal, trabajo contingente, trabajo precario, trabajo informal. Estas nuevas formas de empleo también se han acelerado. Y no hay duda que, aunque esto ya se veía venir antes de la pandemia, no hay duda que la pandemia ha acelerado la implantación, la aparición y la implantación de varios de estos cambios, muchos de los cuales, nos guste o no nos guste, van a ser permanentes. Entonces, estos cambios en el tipo de trabajo y empleo dan lugar a exposiciones nuevas y a riesgos que pueden afectar desproporcionadamente la salud de los trabajadores. Por ejemplo, ha habido en los últimos tiempos, si uno mira simplemente la literatura, la proporción de la literatura en salud laboral y los temas que tratan, ha habido una disminución progresiva de literatura sobre, digamos, los riesgos tradicionales, químicos, agentes físicos, biológicos, y están cada vez más apareciendo investigaciones y artículos sobre riesgos de tipo psicosocial, por ejemplo. También ha habido, además de cambios en las formas de trabajo y empleo, sabemos todos que está habiendo un cambio importante en la población laboral en el perfil demográfico. Es una población que se hace, sobre todo en países desarrollados, cada vez más vieja, cada vez más mayor. Hay una mayor proporción de mujeres desde hace ya décadas, afortunadamente. Hay mayor diversidad étnica, de razas, cultural. Todo ello hace que cambie el perfil demográfico de la fuerza laboral de cada país. Y estos cambios en la población laboral representan un reto a los enfoques tradicionales de la salud y la seguridad laboral.
también, al igual que los cambios de trabajo y de empleo. Por ejemplo, ya sé que en España todavía hablamos, y porque existe, ¿no?, el concepto de trabajo, de contrato temporal versus contrato indefinido. En Estados Unidos hace mucho tiempo que el concepto de contrato indefinido, de la manera que se entiende en España, no existe. Pero es que también ha habido otro cambio, es que la permanencia en un solo puesto de trabajo a lo largo de toda la vida, sea con el contrato que sea, empieza a ser una cosa del pasado. Si, por ejemplo, entre las personas, los trabajadores nacidos entre los 57 y los 65 en Estados Unidos, se calcula que para cuando lleguen a su edad de jubilación, que cada vez se va postergando más, habrán pasado de promedio por un total de 12 empleos distintos. 12 empleos distintos. Y una cuarta parte de ellas, al menos en 15 empleos o más, y solo un 10% habrán tenido 4 empleos o menos. O sea que la permanencia en el trabajo, en el empleo, también está cambiando. Todo esto da lugar a que lo que estemos observando ahora es que el lugar de trabajo es una especie de mosaico de riesgos, donde los cambios que he mencionado, del tipo de trabajo, de empleo, de la población laboral y del lugar de trabajo, van a llevar necesariamente a la aparición de nuevos riesgos. Esa es la historia de la salud laboral. Siempre lo que vemos en la clínica, por ejemplo, o lo que vemos en el servicio de prevención en cuanto a patología laboral o no laboral, viene determinado por las condiciones de trabajo y empleo. Y si esas condiciones de trabajo y empleo van variando, no debe sorprendernos de que también va a cambiar la naturaleza de los riesgos que conllevan. Pero, a la vez, los riesgos tradicionales de siempre, físicos, químicos, biológicos, van a seguirán en mayor o menor grado, mejor o menor control, pero no van a desaparecer del todo, ni están desapareciendo. La otra cosa que está siendo cada vez más evidente es que la barrera entre lo que ocurre en el lugar de trabajo y lo que ocurre fuera del lugar de trabajo, como por ejemplo en el hogar o en la comunidad, cada vez esa valla alrededor de la fábrica va siendo más borrosa. El lugar de trabajo y el trabajo contribuyen a la seguridad, salud y bienestar de la población trabajadora, pero los temas que nos están ocupando en un servicio de prevención o en una clínica de medicina del trabajo, por ejemplo, estamos viendo cada vez más que están íntimamente conectados no solo con factores dentro del lugar de trabajo, sino también fuera. Pensemos simplemente en el envejecimiento de la población laboral. Esa población laboral que es productiva, es envejecida pero productiva, también acarrea, por ejemplo, su proporción de enfermedades crónicas que llevan al lugar de trabajo. No son de origen laboral, pero impactan en el lugar de trabajo en algunos casos. Por tanto, la barrera entre el lugar de trabajo y el resto de la comunidad es artificial, aunque reconozco que esa barrera nos ha venido muy bien, nos ha servido muy bien para definir en su momento el campo de la salud laboral. Pero eso está cambiando. Y por eso proponemos, y esto viene de NIOSH sobre todo, y también de la OIT, de la Organización Mundial de la Salud y otras agencias, estamos viendo que va a hacer falta una transición desde un enfoque tradicional de la salud y seguridad laboral que está centrada en la identificación y eliminación de riesgos en el trabajo, hacia una visión más holística o más integral de lo que llamamos la carga de trabajo y de los efectos adversos relacionados con el trabajo y el empleo, sean de origen del lugar de trabajo o no. Esta visión más integral de la carga relacionada con el trabajo va a tener o tiene muchas dimensiones. Obviamente, el trabajador propio, pero también factores que influyen a ese trabajador que provienen de su entorno familiar o de la comunidad donde vive o de la empresa y la cultura en la que organizativa en la que trabaja o de la sociedad o el país en el que vive. Esta visión más amplia del concepto de patología laboral propone que vayamos, y esto es importante decir, sin disminuir su importancia, vayamos hablando menos de lesiones y enfermedades laborales, entendidas como causadas por algo en el lugar de trabajo, y hablemos más de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, que van a suponer la mayoría
de las patologías con las que nos vamos a encontrar. Y también que hay que ampliar nuestra visión para que no nos centremos solamente en los riesgos que ocurren en el trabajo, en el puesto de trabajo que tiene un trabajador en un momento determinado, sino que esta carga probablemente sea acumulada a lo largo de una vida productiva, incluyendo periodos en donde uno puede no trabajar o estar subempleado. Esto el grupo de CISAL ya ha demostrado, como veremos a continuación, que las formas de empleo, subempleo, desempleo, inciden también sobre la salud del trabajador. Y también esta visión integral, esto sí que es un cambio muy importante, hace que, o propone que cambiemos nuestra visión en salud laboral, centrada en mantener la salud del trabajador, o lo que yo digo, asegurar que el trabajador regrese a su casa al final del día tan sano como llegó esa mañana a la jornada laboral, y ampliemos y empecemos a hablar más del bienestar del trabajador como un indicador más amplio, aunque sea difícil en estos momentos definirlo o falte consenso sobre cómo definirlo y cómo medirlo y cómo aplicarlo. Yaira me escribe, le digo que me regale desayuno. Vale. Por tanto, todo esto para decir que es necesario, pensamos, un cambio paradigmático que se refleja en una visión más expansiva de salud y seguridad laboral. Y esta expansión debería ser en dos sentidos, lo que llamamos tanto vertical como horizontal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, este es un modelo que nosotros propusimos junto con los compañeros de NIRS ya hace, bueno, prepandemia, en donde lo que, espero que se vea al cursor, de lo que se trata esta expansión es pasar de esta visión tradicional de la salud y seguridad laboral centrada en los factores de riesgo del trabajo, que se expanda en un sentido horizontal, en donde, sin ignorar la importancia de estos factores de riesgo tradicionales, también reconozcamos que hay otra serie de factores fuera del trabajo, tanto a nivel personal como a nivel macro, sociales y económicos, que inciden sobre esa salud y seguridad laboral. Por tanto, cuando enfoquemos la salud y seguridad laboral, tengamos en cuenta estos otros factores. Esto sería la expansión horizontal. Pero no solo eso, sino que también tiene que haber una expansión vertical. Vertical quiere decir que pasemos de contemplar, y esto en investigación en salud laboral, investigación epidemiológica también, dejemos de centrarnos en el estudio de un colectivo de trabajos en una sola empresa, una sola industria, una sola ocupación, y miremos más a lo largo de la vida productiva, es decir, que ampliemos nuestra visión a lo largo de la vida productiva, y también que nuestro objetivo se vaya expandiendo, pasando de simplemente el mantenimiento de la salud del trabajador hacia hacer una aportación desde la salud y seguridad laboral para contribuir al bienestar total del trabajador. Estos conceptos se han plasmado no solo en NIRS a través de su iniciativa Total Worker Health, de la que hablaremos un momento, sino también en Europa, a través de los conceptos, por ejemplo, de trabajo decente, adelantados por la OIT, por la Organización Mundial de la Salud o incluso por la Eurofound. A ver. ¿Por qué a lo largo de la vida productiva? Pues porque sabemos que los tipos de empleo y los periodos de empleo, de desempleo o de subempleo también inciden, cada vez es más obvio, que inciden sobre la salud y bienestar del trabajador, incluso pudiendo tener un efecto acumulado. Así, por ejemplo, en el proyecto que hace muchos años lidera Fernando, que es la cohorte WORKS, que me parece que la conocéis todos, pero básicamente una cohorte toma una muestra aleatoria de la población activa española, registrada en la Seguridad Social, y la utiliza para mirar los efectos o asociaciones entre tipos de empleo y periodos de empleo y distintos indicadores de salud, desde la mortalidad hasta la enfermedad crónica, la incapacidad temporal, etc. Pues bien, en este estudio que publicamos ya hace unos años
como parte de la tesis de María André López Gómez, que ahora está en Newfoundland, en Canadá. Por ejemplo, vimos, esto es para demostrar que simplemente el empleo es un factor a considerar en cuanto miramos a la salud, en este caso era la mortalidad en trabajadores. Vimos que aquellas personas que llevaban más de 16 años empleados tenían una menor mortalidad, tanto en mujeres como en hombres, y que los periodos pasados en tiempo de desempleo o inactividad también estaban relacionadas con la mortalidad, sobre todo en hombres, menos en mujeres, y que estas asociaciones entre el desempleo y la inactividad eran aún mayores, más fuertes, la magnitud de la asociación era mayores en caso de trabajadores con contratos temporales. Simplemente para demostrar que ya la variable empleo, ya sacada del contexto de ocupación o de industria, de empleo, simplemente eso ya es un factor de riesgo que hay que tener en cuenta. He hablado antes del concepto de bienestar de NIOSH, en donde, NIOSH lo que hizo fue, ya a partir del año 2011, empezar a trabajar este concepto de expandir la contribución del lugar de trabajo hacia la promoción del bienestar del trabajador. Ya empezó en el 2011, pero uno de los problemas es que, como dice mi compañero Paul Schulte, siempre hablamos del bienestar del trabajador como una etiqueta que se pone al final de la frase. Hablamos de la salud y del bienestar del trabajador. Hablamos de las condiciones de trabajo y el bienestar. Casi es un concepto aspirativo, ¿no? De aspiración. Y vieron que si esto se va a plasmar en una variable, en un indicador, habrá que definirlo, habrá que poderlo medir, habrá que poderlo medir no solo en la investigación, sino también en el lugar de trabajo. Y empezó junto con la corporación RAND, esto ya fue alrededor del 2015 o así, 16, empezaron a trabajar esto, a la construcción de una definición práctica de bienestar del trabajador dentro de un modelo conceptual que tenía como foco, como fin, digamos, variable dependiente, si queréis, el bienestar del trabajador. Entonces, la definición a la que llegaron es que el bienestar es un concepto integrador que caracteriza la calidad de vida en relación a la salud y a factores ambientales, organizativos y psicosociales relacionados con el trabajo, no necesariamente en el trabajo. Y este modelo conceptual habla de 5 dimensiones que inciden sobre el bienestar del trabajador. Obviamente, el lugar de trabajo, el físico, los riesgos presentes en ese lugar de trabajo y el clima de seguridad en ese lugar de trabajo, pero también otros factores, la política, la cultura en el lugar de trabajo. Obviamente, el estado de salud que el trabajador trae al trabajo. Por ejemplo, las enfermedades crónicas, las patologías crónicas que trae el trabajador al lugar de trabajo. La evaluación en la experiencia laboral y también la influencia de factores, digamos, extralaborales, pero que sin embargo son vitales para la determinación del bienestar, que se encuentran en el hogar, en la familia, en la comunidad y en la sociedad en general. A continuación, para, digamos, operativizar este concepto, esta definición de bienestar del trabajador y poderlo medir, NIOSH ha estado trabajando en la elaboración de un cuestionario que mide no solo bienestar del trabajador, sino las 5 dimensiones que he mencionado antes. Y esto fue publicado en el año 21, en abril, y ya ha sido validado en inglés. Una de mis propuestas es que deberíamos validarlo en castellano. Y es un cuestionario de aproximadamente, creo si no me equivoco, unos 83 ítems. Para mí, demasiado largo. Es muy interesante, pero es demasiado largo, por ejemplo, para que una empresa lo implemente. No es imposible, pero si pudieran validar una versión corta, como se ha hecho con muchas otras encuestas y cuestionarios, yo creo que sería más atractivo todavía. Pero bueno, en fin, este cuestionario no es el único, pero este es el cuestionario con el que NIOSH está trabajando en estos momentos. ¿Por qué este enfoque al bienestar del trabajador? Bueno, porque
cada vez más la literatura está demostrando que ese bienestar, defínase como se defina, estamos viendo más claramente que está asociado a beneficios. Beneficios tanto para el trabajador, como para la empresa, como para el país. Por ejemplo, bienestar está asociado a menor gasto sanitario, a menos lesiones y enfermedades, menos incapacidad temporal y menos presentismo. Y, cosa muy importante, porque en esta actividad tenemos que involucrar también las empresas, obviamente, en indicadores de mayor productividad del trabajador, de la empresa y en el ámbito del país. Es por ello también que NIOSH, al empezar a hablar de esta visión más ampliada y el enfoque nuevo hacia el bienestar del trabajador, y lanzó una iniciativa nueva llamada Salud Total o Salud Integral del Trabajador, Total Worker Health, en el año 2011, inicialmente como un concepto que se ha ido consolidando cada vez más. Y no sé si sabéis, pero NIOSH está metiendo millones y millones de dólares en este programa Total Worker Health. Básicamente, el concepto es que pasamos de querer mantener a los trabajadores saludables y seguros en su lugar de trabajo y los juntamos con políticas, prácticas y programas en el lugar de trabajo que no solo que mejoran la salud, que buscan ese bienestar de la salud. Es muy importante entender que el Total Worker Health es mucho más que la simple suma de la salud laboral con la promoción de la salud. O como digo yo, es mucho más que unir la salud laboral con la medición del colesterol. Mucho más que esto. Y de hecho, Total Worker Health se define como aquellas políticas, programas y prácticas que integran la protección tradicional de los riesgos en el lugar de trabajo con la promoción de acciones preventivas, tanto de lesiones como de patologías, con el objetivo de avanzar el bienestar del trabajador. Ahora bien, para pasar de ser simplemente un discurso bonito a una realidad, esta visión más expansiva va a requerir la incorporación de nuevas habilidades y competencias a las disciplinas de salud y seguridad laboral. Proponemos, y de hecho nosotros ya lo estamos implementando aquí, cambios en cómo formamos a médicos del trabajo, a enfermeros del trabajo, a higienistas, a epidemiólogos, a especialistas en prevención de lesiones, por ejemplo. Y hoy no tenemos tiempo de hablar, a lo mejor después en el diálogo nos da tiempo a que comente algunas de las maneras en que estamos cambiando nuestros currículums, por ejemplo, nuestros planes de estudio, para incorporar algunas de estas ideas. Pero esto me lleva a la segunda parte de este seminario, que es hablar de nuestro proyecto de 3 años junto con NIOSH, que pretende hacer una aportación hacia esa visión más ampliada de la salud y seguridad laboral y del bienestar del trabajador. Esto es lo que se llama porque se ha concluido ahora hace un par de meses, un acuerdo cooperativo entre NIOSH y la Universidad de Texas en Houston, el Centro de Salud Laboral y Medioambiental en el que yo trabajo, en donde el tema central era hacer avanzar este concepto, este cambio paradigmático, esta visión ampliada para la salud y seguridad laboral, a través de una serie de actividades, talleres, conferencias y otras actividades de diseminación de la información, pero dirigido a un público que va mucho más allá de las disciplinas tradicionales de salud laboral, hacia un público más interprofesional. Fernando ha mencionado la multidisciplinariedad, que es lo que tradicionalmente venimos manejando, término que venimos manejando en salud laboral. Interprofesional es más allá, porque busca también la incorporación de otros actores sociales que no necesariamente se limiten a las disciplinas tradicionales de salud laboral. Y también más allá de los empleadores o de los propios trabajadores o de la comunidad académica. Y esta visión ampliada, amplia de la salud y seguridad laboral, ver cómo va a impactar 3 áreas críticas para que pueda convertirse en una realidad. ¿Cómo va a impactar la investigación en salud laboral que se hace?
la formación de los profesionales en salud laboral y las políticas, la elaboración e implementación y evaluación de políticas en los lugares de trabajo para redirigirlos hacia ese bienestar del trabajador. Bueno, este proyecto de 3 años, a resumidas cuentas, empezamos con una serie de revisiones de la literatura y de la existente, que culminaron en una serie de artículos que mencionaré a continuación y que concluyeron en el diciembre del 21 con una conferencia internacional. Y de todas estas actividades, y ahora las desglosaré un poco más, aprendimos una serie de lecciones. No sé si solucionamos algo, pero sí que nos permitió elaborar, como veréis, un menú de temas amplio sobre los que pensar si vamos a ir hacia esta visión más ampliada de la salud y seguridad laboral. El primer artículo que publicamos fue en 2019, que básicamente presentaba lo que os he hablado hasta ahora, esta visión ampliada de la salud y seguridad laboral. Y luego ya montamos una serie de talleres. Antes de los talleres, también hicimos una revisión sistemática de la literatura, no solo la peer review, ¿no? la revisada por pares, la académica, digamos, sino que también nos metimos en la literatura gris o del mundo profesional para ver cómo se estaban identificando o qué manera habría de identificar o incluso predecir escenarios futuros en la naturaleza del trabajo y de los riesgos que posiblemente saliesen de allí. Y esto como punto de partida para el resto de las actividades de este proyecto. A continuación, celebramos 2 talleres de expertos. El primero fue en febrero de 2020 y fue en persona aquí en Houston, pero la fecha ya os dirá que esto era a principios de la pandemia, muy a principios. De hecho, no se había dado ni siquiera el primer caso en Houston todavía. Y era un taller centrado en cómo estos escenarios futuros de trabajo, cómo van a impactar o pueden impactar la manera en que se forma el profesional en salud laboral del futuro. ¿Vale? Y tuvimos varios días de diálogo y luego continuó y acabó publicándose en un resumen. Esto fue acompañado en junio de ese año, ya en plena pandemia, con lo cual tuvimos que hacerlo virtual, aunque no estaba planeado esto, en donde se centraba además en el impacto futuro del trabajo, no solo en la formación de los profesionales en salud laboral, que fue el tema del primer taller, sino también cómo iba a impactar la investigación en salud laboral y la práctica profesional de las políticas de empresa. Y también lo resumimos y lo publicamos. Los objetivos de estos talleres preparatorios eran varios. Primero, examinar cómo el futuro del trabajo va a impactar la formación profesional, la investigación en las políticas en salud laboral. También, muy importante, identificar carencias y necesidades en cada una de estas áreas y también que todo esto sirviese para informar el programa de una conferencia internacional que la llamamos X4H, Expanded Focus in Occupational Safety and Health, o sea, visión ampliada de la salud laboral y seguridad laboral, que se celebró en Houston, pero virtualmente. Muchos de vosotros participasteis con vuestros abstracts y tal, y otras presentaciones y contribuciones, y que se celebró en diciembre del 21. Esta conferencia atrajo participantes de 11 países, aproximadamente unos 159 participantes y unas 100 presentaciones. Hombre, para una conferencia internacional, 100 presentaciones no es una CE, por ejemplo, o similar, pero sí que es un número muy respetable de presentaciones cuando está el tema dedicado a tiene un enfoque muy concreto. Por tanto, quedamos bastante contentos. Y recientemente, el mes pasado, hemos publicado los resultados de todos estos talleres y conferencias en el International Journal of Environmental Research and Public Health. Para resumir ese artículo, lo que hicimos fue luego repasar todas las presentaciones y buscar temas, hilos de conversación hilos de conversación
y tópicos que pudieran ayudarnos a identificar áreas que hay que explorar, que hay que trabajar si realmente vamos a conseguir esta visión ampliada de la salud y seguridad de los trabajadores. Y los temas, identificamos 10 temas, que iremos, ahora los resumiré uno a uno, y también 3 temas transversales. Esto es muy importante porque estos temas aparecen en cada uno de los 10 temas que acabo de mencionar, que es la necesidad de afrontar estos retos utilizando lo que se llama pensamiento por sistemas, también desde una perspectiva no solo multidisciplinaria o transdisciplinaria, sino también interprofesional, yendo más allá de las disciplinas tradicionales de salud laboral, integrando profesionales de otros campos, y también que todos estos temas tengan presente que el fin último es el bienestar de los trabajadores, con lo cual hay que operativizar ese concepto. ¿Qué quiero decir con pensamiento por sistemas? Pues esto se define como la exploración de interconexiones de un sistema a fin de conseguir un objetivo deseado. Básicamente es algo que se puede dibujar, es como un marco conceptual, pero va más allá, porque lo que busca es distinguir problemas, síntomas, tendencias de causas subyacentes en donde la relación entre los problemas que identificamos sus causas a veces no es aparente, es indirecta, y ofrece una visión macroscópica dentro del cual se puede establecer un diálogo. Por investigación transdisciplinar e interprofesional entendemos un proceso por el que los miembros de un equipo que representan distintos campos, profesiones, trabajan juntos y que va más allá, como he dicho antes, de la interdisciplinaridad tradicional en salud laboral, y que esto sea una relación, un viaje por un tiempo prolongado, que empiece desde el principio, trabajando juntos en distintas profesiones para desarrollar un marco conceptual compartido y a partir de ahí integrar y trascender las perspectivas de cada disciplina, de cada profesión, y ir más allá y ver qué es lo que tenemos en común. Bien, muy rápidamente para acabar, vamos a pasar a hablar de los 10 temas, y aquí simplemente esto es una lista de temas que identificamos y que pueden ser fruto de investigaciones futuras, pero también de políticas de empresa. Y también temas a tener en cuenta cuando formamos profesionales en salud laboral. El tema de las desigualdades de los trabajadores. Su impacto desigual, dentro de ellos, su impacto desigual sobre la salud en poblaciones vulnerables, el aumento de la desigualdad en ingresos, el efecto de nuevas formas de empleo, sobre todo de empleo precario, la reorientación hacia el bienestar y el trabajo decente, que se habla mucho, pero dentro de un marco de desigualdades manifiestas entre grupos de trabajadores y entre países, es difícil de implantar. Y también, en sentido positivo, ver que el trabajo es realmente un determinante social de la salud que va mucho más allá de su impacto en el lugar de trabajo. La formación de nuevos profesionales en salud laboral. Pensamos, y de hecho nosotros aquí ya lo hemos empezado a hacer desde hace 2 o 3 años, que hay que formar a los profesionales en salud laboral desde un punto de vista más holístico, reorientado hacia el bienestar de los trabajadores. Hay que empezar a enseñar cómo definir, medir, utilizar el concepto de bienestar de los trabajadores. Como vienen cambios asociados al futuro del trabajo, hay que ser proactivos en la anticipación de estos riesgos asociados, muchos de los cuales ni siquiera conocemos aún. Tenemos que incluir dentro de esa formación el pensamiento por sistemas y los enfoques transdisciplinarios que he mencionado antes. Pero es un reto, porque enseguida yo siempre que presento esto, lo primero que resulta es que empiezan a saltar las alarmas y dicen, pero ¿cómo vamos? Ya están estos alumnos que ya no les cabe más, ¿no? Ya no pueden hacer más, no pueden estudiar muchas más asignaturas o muchas más rotaciones. Por tanto, tenemos que encontrar la manera de incorporar estos nuevos conocimientos y habilidades sin sobrecargar los planes de estudio ni abandonar los riesgos tradicionales en salud laboral. También hay que pensar más allá de los programas académicos formales.
del MIR de Medicina del Trabajo, de la IR o de Higiene Industrial, y apoyar la capacitación y adquisición de competencia fuera de esos marcos, a veces incorporando nuevas tecnologías de aprendizaje. Luego voy a poner un ejemplo. Y también introducir en el currículum que nuestros alumnos ya empiecen a pensar en ver la salud laboral en relación a poblaciones vulnerables, formas nuevas de empleo y trabajo informal. El futuro de la investigación, el ejercicio profesional, salud y seguridad laboral. Como he dicho antes, mayor transdisciplinaridad ya integrada en la investigación. Explorar alternativas a los ensayos clínicos o comunitarios randomizados. ¿Por qué? Porque duran demasiados años. Yo no los quiero eliminar, pero sí es verdad que la sociedad de ahora a veces no puede esperar a que concluya un estudio de cohorte, por ejemplo. Y hay que buscar nuevas maneras o hay que aumentar métodos existentes de investigación como la investigación participativa, intervenciones y evaluaciones prácticas que incluyan un análisis de impacto y que sean que el tiempo entre la realización de la investigación y una acción concreta se acorte. Identificar metodologías basadas en la evidencia, buscar equilibrio, como he dicho, entre estudios a largo plazo y aquellos a corto plazo que generan acciones, mayor integración de factores relacionados con el trabajo con aquellos no relacionados con el trabajo y para ver la salud laboral como una cosa que ocurre a lo largo de la vida productiva, transicionar modelos de estudio, por ejemplo, investigación epidemiológica laboral, basados en un solo empleador, a aquellos basados en el continuo de la vida productiva, y también ver el efecto de factores más macro sobre la organización, como la organización del trabajo o el empleo, sobre el bienestar y la salud de los trabajadores. Herramientas para medir el bienestar, esta la voy a saltar un poco porque ya he hablado un poco de los cuestionarios de NIOSH para medir el bienestar, pero sí que es importante desde el punto de vista conceptual, Fernando hablaba de un marco conceptual, es que lo que estoy presentando aquí espero que se haya hecho evidente que el modelo biomédico tradicional no nos basta. Esto es algo que venimos discutiendo muchos años, pero la evolución hacia un modelo más biopsicosocial favorecería el punto de partida hacia esta visión más ampliada. Riesgos psicosociales. Esto marcado en rojo debería estar, porque como he dicho al principio, los riesgos psicosociales y los efectos adversos sobre la salud mental, sobre todo en países ya desarrollados, va a ser el tema predominante en las próximas décadas. Cada vez hay evidencia mayor sobre los factores de riesgos psicosociales y el futuro del trabajo y sus efectos adversos en la salud mental y también los costos de esos efectos sobre la salud mental a las empresas, los costos negativos. Todo esto, la pandemia fue un experimento natural que nos permitió ver lo importante que es la salud mental en cuanto al mundo del trabajo. Ver el rol de la organización del trabajo, empleo precario, etcétera, en la seguridad y la importancia de tener un contrato social fuerte, algo que en Estados Unidos lamentablemente a veces falta. Y todo ello en un contexto de desigualdades socioeconómicas, raciales o incluso de género. También hablamos de la necesidad de que se generen directivas sobre la evaluación y prevención de riesgos psicosociales, se plasmen en legislación y empecemos a hablar también no solo de un clima de seguridad laboral, sino de un clima de seguridad psicosocial. Adquisición y mejoramiento de habilidades y calidad del trabajo. Aquí hablamos de no me refiero a la formación de profesionales de salud laboral, sino a veces, de la capacitación de los propios trabajadores para que puedan adaptarse o no quedarse atrás con los cambios que se avecinan, sobre todo los avances tecnológicos, porque a veces se enfrentan a la capacidad de los trabajadores para mantenerse actualizados. Dar capacidad y habilidades a los trabajadores que les permitan funcionar en un mundo incierto, en donde hay empleos nuevos y futuros desconocidos y riesgos desconocidos. Esta necesidad de mejorar las habilidades afecta tanto a trabajadores manuales que pueden
están, de hecho, en algunos casos, perdiendo empleos cualificados, siendo sustituidos, por ejemplo, por robots. Pero también los trabajadores no manuales, donde son sustituidos por otra tecnología. Y esto va más allá de simplemente dotar al trabajador de más habilidades, porque afecta también los ingresos y la calidad del trabajo. Ya ahí se presentaron durante el Congreso, la conferencia, perdón, internacional, algunas intervenciones que está teniendo en cuenta esto, sobre todo un modelo sindical en el sector de la construcción en Estados Unidos, basado más en el aprendizaje y en la anticipación de estos cambios que se avecinan. Otro tema, factores socioeconómicos relevantes. La organización de la empresa, ya hemos hablado de muchos de estos temas, y la importancia desde el punto de vista de esa expansión horizontal, la importancia de incorporar factores a nivel macro junto a factores a nivel individual sobre los efectos adversos en la salud relacionados con el trabajo, los efectos tradicionales, digamos. Y la necesidad de tener una perspectiva sistemática centrada en la cultura y el clima organizativo. Cambio climático. Esto es interesante porque este era un tema muy importante de la conferencia. Nosotros lo que decimos en nuestros artículos y junto con NIOSH es que la salud laboral no puede ignorar el efecto que está teniendo y que va a tener el cambio climático en la salud de los trabajadores. Los trabajadores, hay grupos de trabajadores que son entre los primeros afectados por el cambio climático, llevando a exposiciones más graves, o la aparición más rápida de efectos adversos sobre la salud, incluso antes que los experimente la comunidad general, la sociedad en general. Riesgos incluyen el aumento de la temperatura ambiental, la contaminación, los podéis leer aquí, enfermedades transmitidas por vectores, y cambios en el entorno edificado, que no sé si lo he traducido bien o no, lo que llamamos el built environment. Estos efectos adversos, o asociados, mejor dicho, al cambio climático, pueden aparecer según ocupación e industria, pero también influyen e inciden sobre las desigualdades sociales y económicas, y hay que incluir el tema de cambio climático en la formación académica de los profesionales en salud laboral. Un sencillo ejemplo, esto es un estudio que se publicó en el 2020 de Corea del Sur, en donde se miraba la temperatura globo húmedo, no sé cómo traducirlo, eso, wet bulb globe temperature, medio de distintas partes de Corea, donde las temperaturas medias más altas se muestran en este marrón más oscuro, y lo que veis es que se predice hacia el futuro cómo va a cambiar este panorama. Y veis que para el año 2050 la mayor parte del país estará en esta zona de temperaturas elevadas. Y lo que hicieron es comparar esto con el efecto que puede tener trabajar, por ejemplo, fuera, en el ambiente exterior, en trabajos, el efecto que puede tener el calor extremo, y sobre la capacidad productiva, la capacidad de trabajo de un trabajador. Y lo que vemos que aquí, al principio, donde estamos ahora, los 2020, hay poca incidencia, pero que para 2050 habrá un efecto de estos cambios, asociados a estos cambios en las temperaturas medias ambientales, sobre la capacidad de trabajo de ciertos colectivos de trabajadores que se encuentran en esas zonas. Por tanto, no se puede desligar el efecto del cambio de trabajo, del cambio climático de la salud laboral. La influencia de la pandemia COVID también fue un tema central de la conferencia, porque se han acelerado muchos de estos cambios que anticipábamos antes de la pandemia. Sabemos que la pandemia tuvo un efecto diferencial en grupos de trabajadores, por ejemplo, administrativos, que se podían algunos permitir el lujo de trabajar desde casa versus manuales, que no les quedaba más remedio que aparecer en el trabajo, lo que aquí llamamos trabajadores esenciales versus no esenciales. Sin embargo, todos los sectores han sido afectados por un aumento de los riesgos psicosociales, y también se ha puesto en evidencia la falta de intervenciones efectivas para la prevención de estos riesgos psicosociales y sus efectos debidos a la pandemia sobre la salud mental. Muy importante, también hubo algo positivo de la pandemia, que es que se creó una oportunidad para aplicar algunas de las iniciativas del Total Worker Health, porque los empleadores se vieron en muchos casos obligados a ir más allá del trabajo
y empezar a pensar en cómo apoyar a sus trabajadores que a lo mejor estaban teniendo depresiones por trabajar desde casa, por no poder acudir al trabajo o por tener que trabajar en situaciones de riesgo con la pandemia siempre en la cabeza. Por tanto, creo que fue una oportunidad para que ciertos empleadores empezaran a tener en cuenta factores que van más allá del lugar de trabajo y que, sin embargo, incidían en la productividad y en el bienestar de sus empleados. Y por último, el último tema es lo que llamamos Strategic Foresight o previsión estratégica. Esto es algo que NIRS, de hecho, ya ha creado su propia página web, lo está trabajando mucho y yo confieso que soy muy novato en esto, me cuesta entender algunos conceptos, pero básicamente la previsión estratégica es una disciplina dentro del mundo de la planificación estratégica que va orientada hacia la acción y que viene del mundo de la gestión estratégica y de la anticipación de futuros escenarios. Lo que hace es complementar la planificación estratégica tradicional, los planes estratégicos tradicionales. Ha sido muy poco utilizada en salud laboral, pero os sugiero que vayáis a esta página web para enteraros más de cómo funciona. Hacen seminarios periódicos sobre este tema y es interesante. Yo voy a seguir intentando estudiarlo a ver si me entero, pero a lo mejor es también un reflejo de mi edad. Por tanto, para concluir, el resumen de todo esto es que para esta visión ampliada de la salud y seguridad laboral, pensamos que hay que proteger a los trabajadores del futuro, pero que esto va a requerir una visión más holística de los riesgos y sus efectos adversos. Se necesita un marco teórico, tal vez el modelo biopsicosocial pueda ser un buen punto de partida. El concepto de bienestar de los trabajadores como objetivo final de la salud laboral tiene que pasar de ser una simple aspiración a ser una variable, un objetivo o un indicador medible para que pueda emplearse tanto en la investigación como en las políticas y prácticas de empresa. Sabemos que para la protección de la fuerza laboral y el bienestar de los trabajadores es imprescindible un mayor enfoque en la salud mental. También anticipamos de que esto que se propone aquí no va a ser fácil convencer a mucha gente. Habrá barreras prácticas, legales y sociales con el concepto sobre todo de bienestar. ¿Quién va a pagar? Por ejemplo, el empresario se preguntará, bueno, vale, me parece muy bien, pero a mí ¿cuánto me toca pagar para conseguir ese bienestar de la salud y seguridad laboral? Pero yo os animo a pensar que estos desafíos no son insuperables. No es la primera vez que en la salud laboral presentamos retos que luego han podido superarse. Y sabemos también que la evidencia que va vinculando el bienestar con el trabajador, la empresa y la productividad está aumentando, lo cual apoya esta visión más ampliada. Para ello necesitaremos una mayor incorporación del pensamiento por sistemas, interprofesional o transdisciplinario, y una previsión estratégica en los planes de estudio. Yo creo que hay que ir más allá incluso de la formación académica tradicional y aprovecharnos de los nuevos métodos de aprendizaje para una fuerza laboral que cada vez es más móvil, distribuida, más hábil con las tecnologías nuevas, que incluso pueden complementar y en algunos casos, ¿por qué no? Ya sé que es un poco provocador decirlo, sustituir la formación tradicional siendo más enfocada y rápida. Y la investigación y la práctica futuras van a requerir una mayor implicación de todas las partes interesadas, esto es el interprofesionalismo, para dar ese enfoque más interprofesional, para comprender mejor la organización del trabajo y los modelos de empleo. Eso era lo que os quería decir. No sé si tenemos algunos minutos para preguntas. Seguro que sí, ¿no, Jordi? Alguna pregunta, porque el debate que has provocado es enorme. Y primero de todo agradecerte el esfuerzo por sintetizar, resumir ese largo proyecto que se remonta a 2019 con pandemia por medio incluida. Por tanto, yo creo que hay muchos retos, hay seguro, no habrá mucho tiempo, pero seguro algunas preguntas sabrosas que alguno de los asistentes nos puede compartir. Cuando queráis, preguntas, comentarios, sugerencias, con Sol. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad es que es súper interesante nuestro Jordi, mil gracias, porque yo creo que lo que planteáis o lo que planteas es algo
totalmente revolucionario, ¿no? Y que tiene además mucho sentido y tenemos mucha evidencia científica que muestra que cuando el trabajador tiene bienestar, pues todo funciona mucho mejor, ¿no? Claro, yo veo como un gigante aquí delante, ¿no? Porque cambiar todo esto, como tú dices, ¿no? Hay que cambiar el conocimiento y la actitud probablemente de los profesionales que nos dedicamos a la salud laboral, pero esto requiere cambios sociales y cambios de todo tipo, ¿no? Pero es verdad que como profesionales de la salud laboral, ¿no? Pues tenemos de alguna manera la posibilidad de ser motores también de este cambio, y si no tenemos todas las herramientas o no nos creemos esta necesidad de cambio, pues va a ser difícil, ¿no? Yo te quería preguntar más sobre el punto final, bueno, no, el punto final no, pero uno de los eslabones importantes en este cambio, que son las empresas, ¿no? Porque las empresas tienen que encajar con esto, tienen que verlo claro y ver más allá de lo que están viendo hasta el momento, ¿no? Y dejar de hacer las cosas porque hay una ley o porque hay algo que empuja a hacerlo, ¿no? Y además en propio beneficio, porque al final cuando el trabajador tiene bienestar y todo está mejor, la empresa también se beneficia porque la producción probablemente no es la única condición, supongo que habrá más, pero sí que es una parte muy importante que la empresa finalmente produzca mejor, que al final es lo que le interesa y lo que le da ganancia, ¿no? ¿Tenéis alguna experiencia, aunque sea piloto, de cómo han reaccionado empresas o conocimiento de alguna intervención en empresas o algo que nos diga cómo las empresas podrían estar en este momento alineadas en toda esta movida que es global, ¿no? No es solamente de salud laboral? Sí, mira, es muy buena pregunta, como siempre, las tuyas. El concepto de Total Worker Health está siendo liderada en el sector privado por las grandes empresas. Y cuando digo liderada, me refiero a que incluso tienen departamentos o programas en salud integral del trabajador. Date cuenta que en Estados Unidos, por lo fragmentado que es nuestro sistema de salud, por ejemplo, y de prestaciones sociales, las empresas entienden lo que es que les cueste un seguro de enfermedad, entienden lo que les cuesta las pensiones, entiende, aquí cuando tú tienes una incapacidad temporal no te lo paga el Estado, el salario, te lo paga la empresa, tendrá sus seguros, etc. Por tanto, entienden muy bien estos costos adicionales que no tengan directamente que ver con la salud laboral, y fueron desde el inicio un grupo que ha trabajado con NIOSH porque ellos querían impulsar este concepto. Son grandes. La pequeña y mediana empresa todavía hay que trabajarla mucho. Ya existe. En una parte de la iniciativa de NIOSH en Total Worker Health, si vais a su página web, ves que además de haber subvencionado con millones de dólares centros de excelencia nuevos, académicos la mayoría, también ha financiado una red de afiliados, empresas afiliadas al concepto, que ahora es muy grande. ¿Okay? Entonces, se entra por la empresa grande. ¿Por qué? Porque tienen muchos problemas, como al tener más recursos, tienen problemas, digamos, de siempre resueltos o controlados por el momento, y se puede permitir, yo no diría lujo, ve la necesidad de invertir en esto porque les está costando por otro lado. En cuanto a ejemplos concretos, mire, yo tenía unas diapositivas adicionales para demostrar cómo lo venimos manejando aquí en la Universidad de Texas. No me da tiempo a pasarlas, pero te voy a dar un ejemplo. Nosotros, y tú has estado además en esta reunión que hacemos cada 2 meses del Consejo de Seguridad de la empresa, que engloba 40 personas de profesiones, ha sido interprofesional incluso antes de que el Total Worker Health existiera. Pues bien, una de las cosas que hacemos son encuestas periódicas a los empleados, ¿no? A la fuerza laboral, para ver qué les preocupa. Y en el 80% de los casos, el tema que más, en unas encuestas que hicimos ya hace algunos años, el tema que más les preocupaba no tenía que ver con el lugar de trabajo, tenía que ver con su seguridad económica y cómo manejar sus recursos financieros propios. Y eso dio lugar a que montásemos un sistema, una consultoría,
en buscar maneras de ayudar a los trabajadores a gestionar mejor sus finanzas, etc. Esto es un ejemplo pequeño. Y obviamente en la pandemia, este tipo de tema mucho más, ¿no? Tuvimos que hacer intervenciones para salud mental, para la gente que se encontraba sola en casa, trabajando a distancia y que no podía venir porque estaba todo cerrado, etc. Pero es un ejemplo rápido. ¿Alguna pregunta más? Porque también en estas disquisiciones y comparaciones, claro, el sistema sanitario y el sistema de protección social que constituyen y definen en gran medida nuestro estado de bienestar es diferente a los modelos americanos en general y de manera particular de Estados Unidos. Por tanto, yo creo que hay que ir con mucha prudencia, ¿no?, en estas comparaciones, sin quitar valor a la propuesta de salud total, ¿no?, o bienestar que estás proponiendo. ¿Más preguntas o comentarios? Algunos minutos más, aunque nos pasemos de tiempo. Micael, si nos das permiso. Sí, claro, seguimos abiertos al diálogo. Mientras os pensáis la siguiente pregunta, un comentario que quería hacer es, me extraña que nadie todavía me haya retado en esto de cuestionar las formas, los programas académicos o la formación académica tradicional. No estoy proponiendo eliminarla. A lo mejor en algún caso hay que eliminarlas en algún momento. Ojalá pudiera estar tan bien una profesión que no la necesitemos más. Pero esto de que me refiero de modos de aprendizaje rápidos y pensar en oportunidades para enseñar tanto a trabajadores como a profesionales una habilidad concreta en un tiempo reducido, utilizando cosas como YouTube. Antes de que cunda el escándalo. Yo cuando tengo que arreglar algo en mi casa, lo primero que hago es ir a YouTube a ver cómo se hace. Hay vídeos para todo. Y hablamos del aprendizaje corto. Cuando veo que hay un YouTube de 10 minutos y hay otro de minuto y medio, me tiro a por el de minuto y medio primero. Porque cada vez más estamos dirigiéndonos hacia formas de aprendizaje rápido que se puede hacer de manera muy efectiva. Muy bien, por ese aplicar eso a la salud laboral. Por ese consejo de ir a lo más inmediato y lo más corto. A veces las cosas requieren más esfuerzo, como tú bien sabes. Por supuesto. Pero tenemos algún jubilado más por ahí que ha pedido la palabra. Pere Bosch, tenemos el gusto de tenerlo aquí con nosotros. Bueno, no sé si es una excusa solo para saludaros, pero Sí, hombre, claro, también. Quería aprovechar el diálogo entre Consol y Jordi para deciros que existe ya en España demanda sobre esto. Es decir, que no es una cosa de futuro, que a ver si nos preparamos para cuando venga. No, nos está pillando el toro. No sé si es muy correcto hablar de toros aquí. Pero bueno, digamos que la demanda ya está ahí y nos pilla en el sentido de que no estamos suficientemente bien preparados. Entonces no tenemos las herramientas adecuadas, pero sí tenemos el reto de empezar a trabajar. Y bueno, algunos estamos aprendiendo sobre la marcha, dándonos trompazos y bueno, saliendo del apuro como buenamente podemos. Pero hay que ponerse en marcha rápido porque estamos llegando tarde. Gracias, Pere. Iñaki creo que también quería. Perdona, Jordi. Sí, voy a ver, no sé si se me escucha. Sí, sí. No sé si en Estados Unidos, bueno, yo comparto la reflexión que ha hecho Fernando sobre, bueno, las necesidades en Estados Unidos quizá de los trabajadores y trabajadoras y de las empresas sean un poco diferentes a las que puedan existir en el Estado español en tanto en cuanto el modelo, digamos, de protección social y el sistema sanitario cubre o debiera cubrir muchas de las necesidades que preocupan a las grandes empresas y a vosotros también, ¿no? Que son preocupaciones muy legítimas y muy interesantes. En cualquier caso, aquí yo he tenido alguna experiencia con el tema del bienestar. Bueno, en el Estado español del bienestar, de hecho, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo llegó a llamarse durante algunos meses de bienestar también de los trabajadores. Y eso, bueno, pues parece que hubo cierto debate o ciertas resistencias y desapareció.
¿no? del nombre. Y por otra parte quería comentar que aquí yo he conocido a mutuas, las famosas mutuas de accidentes de trabajo, colaboradoras con la Seguridad Social, que están impulsando digamos estas líneas de bienestar, pero de lo que nos vienen a hablar es de la alimentación de los trabajadores y trabajadoras, de la actividad física fuera del trabajo, de los consumos inadecuados, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en Estados Unidos es distinto, pero algo de esto también habrá pasado y habréis reflexionado sobre el tema. Sí, es muy buena observación. Por eso dije al principio, cuando hablaba del concepto de Total Work Health, que es mucho más que la suma de la salud laboral tradicional con la medición de colesterol. Lo dije así un poco, digamos, eufemísticamente, ¿no? Mira, en los años 80, aquí se empezó a hablar de promoción de la salud, mucho. Y la primera resistencia que hubo vino del mundo de la salud laboral y sobre todo de los sindicatos, porque veían el que se impulsara programas, por ejemplo, contra el tabaco, o contra la obesidad, etcétera, como una manera de menospreciar los riesgos tradicionales de salud laboral y hacer que nos olvidásemos de ellos, enfocando hacia cosas que sean más atractivas, por decirlo de alguna manera. Y en buena medida fracasó. Esto es distinto. Esto es distinto, porque va mucho más allá que esto. Por supuesto que incluye programas de actividad física y todo esto, pero sobre todo son las políticas, por ejemplo, las políticas para mejorar la salud o mantener la salud mental. Programas para ayudar a trabajadores en otros aspectos de su vida fuera del trabajo, apoyarlos desde la empresa. He puesto el ejemplo de ayudarles con sus finanzas, por ejemplo, ¿no? Va más allá y creo que va a tener más arraigo porque el empleador también está viendo el costo directamente, como he dicho. Le cuesta no invertir en esto. Y se da cuenta. Gracias, Jordi. ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia? La última, si no, cortamos aquí. Yo creo, si me permitís un último comentario, Jordi, yo creo que en esta separación, en estas fronteras líquidas entre la vida laboral y la vida personal o extralaboral, yo estoy de acuerdo. O sea, hay una conexión que, en fin, ¿no? La salud y la persona no se puede partir, no se puede dividir, ¿no? Pero la diferencia, o una de las diferencias a tener en cuenta, tiene que ver con la responsabilidad y la regulación de esa responsabilidad. No es lo mismo dentro de la empresa, donde hay una responsabilidad clara, y yo creo que el derecho del trabajo aquí es una herramienta a poner sobre la mesa, que lo que tiene que ver con otros aspectos fuera del lugar de trabajo, donde la responsabilidad es otra. Yo creo que esta línea de demarcación entre responsabilidades no la podemos olvidar. Europa, y ya no es solo España, Europa apuesta por estados que regulen, a veces excesivamente. Yo creo que hay un pecado de exceso, ¿no? Pero posiblemente en el otro lado del Atlántico hay un pecado de defecto, ¿no? Y es que no se regula y por lo tanto se deja en manos de la negociación y de unas relaciones que siempre son asimétricas, ¿no? Y que esto, por eso está el derecho del trabajo, ¿no? No sé, por hacer un comentario y reflexión contigo. Bueno, es que tienes razón, pero fíjate lo que he dicho, no hay que ignorar los riesgos tradicionales ni sus controles, en su manera de control, que es a través, entre otras cosas, de legislación, normativas, etc. No se trata de sustituir una por otra. Esto no funcionará si no hay una base sólida en salud laboral tradicional, entre comillas. Y por tanto, todo lo que dices es cierto. Y la barrera esa nos ha venido muy bien para definir nuestro campo, ¿no? A lo largo de décadas, para definir qué es la medicina del trabajo, qué es la enfermería, qué es la higiene, qué es la salud laboral. Pero incluso nosotros, y tú eres uno de los proponentes de esto, yo estoy muy de acuerdo, la salud laboral no se puede desligar de la salud pública, por ejemplo. Es una parte fundamental de la salud pública. Y eso ya es trascender un poco la barrera, digamos, la valla alrededor de la fábrica, ¿no? Pero en sentido positivo. Tenemos una contribución muy grande que hacer a la salud pública también, desde la salud laboral. Si no hay más comentarios,
dejamos con este mensaje de la salud laboral y la salud pública, que no la sanidad pública. Esta diferencia, como lo recuerda un conocido amigo común. Dejamos el seminario y muchas gracias, Jordi. Excelente presentación y a todos y a todas felices fiestas. Gracias, felices fiestas a todos y gracias por la invitación y por veros a todos. Gracias, Jordi. Gracias a todos. Bye.